Hello. I was going to say good afternoon, but it's rather good evening. Ya casi tirando a noches. Gracias por su paciencia. Bienvenidos a la rueda de prensa de hoy, tras el Consejo de Asuntos Exteriores que se acaba de celebrar, el último antes de la pausa del verano. El alto representante les va a informar del resultado de la reunión de hoy y después responderá a sus preguntas. Alto representante, tiene usted la palabra. Gracias y disculpe que bajemos tan tarde. Como era la última reunión antes del verano, todo el mundo quería hablar de toda una serie de cuestiones, pero sobre todo las dos más importantes, como siempre, que han sido la situación en la guerra de Gaza y la guerra de Ucrania. Como siempre, empezamos el día hablando de Ucrania con el ministro Kulova conectado por Internet. Luego vimos la situación en Próximo Oriente. Tuvimos un intercambio de opiniones con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la señora Calviña, que ha durado más de lo previsto porque los Estados miembros estaban muy interesados en saber más de la nueva presidenta del BEI. Permítame empezar con dos decisiones importantes que reforzarán nuestro partenariado con Armenia. En primer lugar, hemos adoptado la primera medida de asistencia del Instrumento de Ayuda a la Paz de Europa para Armenia de en torno a 10 millones de euros. Y en segundo lugar, hemos dado visto bueno a lanzar un diálogo de liberalización de visados con Armenia. Estas dos decisiones las esperaba Armenia desde hace mucho tiempo y estoy muy satisfecho de que por fin hayamos acordado esto antes de la pausa del verano, porque saben cuál es la situación en el Cáucaso y esto reforzará nuestro partenariado con Armenia. En Ucrania, todos los ministros condenaron el ataque de misiles contra civiles y el reciente ataque contra el hospital infantil en Kiev, lo que muestra que Ucrania necesita más defensa y una defensa que hace falta ahora. Hemos hablado, hemos revisado lo que habíamos podido suministrar desde el mes pasado en la reunión de Washington. Y los Estados miembros consideraron la posibilidad de aumentar su apoyo a Ucrania para rechazar estos ataques criminales. El otro problema es la infraestructura energética. Este es un punto importante de la capacidad de Ucrania para resistir. Un porcentaje elevado de la capacidad de generación energética en Ucrania ha sido dañado o destruido o está en el territorio que está fuera del control del gobierno ucraniano. Y esto está pasando en verano. Se pueden imaginar lo que será en invierno. Entonces Rusia quiere poner a Ucrania en una situación de oscuridad y de frío. Y un par de meses serán cruciales. No podemos esperar a que llegue el invierno. Le pedí a los ministros que empiecen a movilizarse ya ahora para dar más capacidad de generación eléctrica a Ucrania, contribuyendo al fondo de apoyo para Ucrania, que es necesario también. Luego pasamos al apoyo militar a Ucrania a través del instrumento de apoyo a la paz. La mayor parte de los Estados miembros necesitaron que era importante retirar el bloqueo que lleva pendiente desde hace meses o un año incluso, y al mismo tiempo se destacó la importancia de avanzar por lo que se refiere a la decisión del nuevo fondo de ayuda a Ucrania, que ha sido bloqueado por un Estado miembro desde hace más de un año. Los Estados miembros insisten en que esto es algo inaceptable, intolerable, pero desgraciadamente la situación de bloqueo se mantiene.
Sobre los beneficios caídos del cielo, yo he informado a los ministros del progreso hacia el primer uso de 1.400 millones de euros que esperamos que se produzca a principios de agosto, la semana que viene. Y vamos a financiar equipamiento militar prioritario, una vez más, de defensa, una vez más, munición para la artillería y también, y esto es algo nuevo, una licitación para la industria de la defensa ucraniana. No solo vamos a proporcionar apoyo militar a Ucrania, sino que va a ser de Ucrania misma también, lo que desde luego es la cosa más lógica y eficaz que podemos hacer. Luego hemos hablado también con Kuleva de los siguientes pasos después de la Cumbre de la Paz en Suiza y estamos de acuerdo en que tenemos que hacer más con socios globales de todo el mundo. Esta Cumbre de Suiza ha dado buenos resultados, pero hay que mejorar las cosas. Hay 90 estados más o menos que han acordado la declaración final de esta reunión, pero tenemos que seguir poniéndonos en contacto con más para luchar contra la propaganda rusa y para aclarar y explicar a todo el mundo, en todo el mundo, qué es lo que está pasando en Rusia, el ataque contra Ucrania. Recordar que hay un agresor y un agredido, que Ucrania está defendiéndose y que nosotros apoyamos a Ucrania para que se defienda, porque a veces esto no se explica o a veces incluso se oculta. No, vamos a contar las cosas como son. Vamos a destacar la postura de la Unión Europea, que es y sigue siendo, y lo lleva siendo desde hace bastante tiempo, apoyar la fórmula de la paz de Zelensky, que es el único plan de paz que tenemos en cuenta aquí en Bruselas, el único plan para la paz que cuenta con el apoyo de Bruselas. Insisto una vez más, Rusia es el agresor y la víctima es Ucrania. Y Ucrania tiene el derecho fundamental a la autodefensa. Y aquí no hay nada de histeria, simplemente estamos contando la verdad. La política de la Unión Europea no es una política pro-guerra. Nosotros rechazamos esto firmemente. Analizamos las declaraciones y las medidas puestas en práctica por el primer ministro húngaro y el ministro de Exteriores húngaro, y con una única excepción puedo decir que todos los Estados miembros, con una única excepción, sí que son muy críticos en relación con este comportamiento. Es Putin, la parte guerrera. El único que está a favor de la guerra es Putin. Es el que pide la división de Ucrania y su rendimiento como requisitos previos para cualquier conversación y cualquier alto el fuego. Y envía recordatorios cada día en forma de miles de misiles, de bombas, de drones, más ataques militares. Entonces, si queremos hablar de la parte en guerra, hablemos de Putin, no de la Unión Europea. Putin es la parte que está a favor de la guerra aquí. Nosotros queremos la paz. Nadie quiere paz más que los ucranianos mismos. Pero para que haya una paz duradera y sostenible, pues hay que garantizar su independencia y garantizar que se asuma la responsabilidad por los numerosos delitos de guerra que se han producido desde que empezó la guerra. Toda misión de guerra, como la llaman, que sea parte de estos fundamentos básicos, al fin y al cabo, lo único que hace es beneficiar a Putin y no va a ayudar a que haya paz. Con la única excepción, creo yo, creo que todos los Estados miembros están de acuerdo en que es necesario trabajar para la paz, pero sobre esta base. 25 Estados miembros han criticado las medidas de Hungría también a la luz de sus responsabilidades como presidencia de turno. Y prácticamente todos los Estados miembros han insistido en la necesidad de mantener la unidad. Y yo recordé el derecho de la lealtad en el artículo 24.3
del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, que está ahí no por motivos de decoración, y no son palabras vacías. Los Estados miembros son soberanos en la política de exteriores, es cierto, pero por lo que se refiere a los miembros de este club, tienen que respetar los tratados, y en concreto este artículo, que pide una cooperación leal y una aplicación de las posturas comunes en la política de exteriores. No es algo que uno pueda elegir hacer o no hacer, no, es necesario hacerlo. Los Estados miembros debatieron otra cuestión, que es dónde celebrar el Consejo Informal de Asuntos Exteriores. Había una fuerte división. Yo he hecho todo lo que estaba en mis manos para conseguir una unidad. He escuchado a todo el mundo, he escuchado todos los argumentos, he intentado hacer que convergieran, quizás encontrar una posición intermedia, pero no ha sido posible. Algunos estaban dispuestos a ir a Budapest, que todo funcionara como de costumbre, otros claramente no querían ir, y otros decían, bueno, es el alto representante el que debe decidir. Y desde luego, pues sí, de mí depende. Está dentro de mis capacidades el decidir dónde y cuándo se celebran los consejos, sean formales o informales. Así que después de haber escuchado a todo el mundo y pasar una hora debatiendo, intentando comprender los motivos de unos y otros, tuve que tomar una decisión y considero que si los 25 Estados miembros estuvieran firmemente en contra de esta posición, estas declaraciones, esta toma de posturas, en mis mensajes o incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mismo, a invitación del ministro Lavrov, bajo su invitación, diciendo la política de la UE es la política de la guerra. Yo he entendido que tenemos que enviar un mensaje, aunque sea simbólico, que estamos en contra de que se enmarque así a la política de la Unión y que se descualifique la política de la Unión Europea como una parte proguerra. Esto tiene que tener consecuencias formales, simbólicas. Tampoco va a pasar nada así muy grave, pero pensamos que fue mucho más adecuado mostrar esta sensación y convocar las próximas reuniones informales del Consejo de Exteriores y de Defensa en Bruselas, a la vuelta de las vacaciones. Ahora, Oriente Próximo. Yo invité al representante especial de la UE para los Derechos Humanos a que presentara su informe elaborado sobre la base de la evaluación de las instituciones relevantes de Naciones Unidas por lo que se refiere al respeto de la legislación humanitaria y de derechos humanos internacional. Y también Sven Kuhlmann, del proceso de paz de Oriente Próximo, también informó a los ministros del esfuerzo para reformar el proceso en cooperación con nuestros socios y otros. Después de casi 10 meses, 290 días, la guerra en Gaza continúa a pleno motor y requiere la evacuación nueva de civiles agotados. Ha habido más de 17.000 huérfanos en Gaza. Y permítame dar algunos datos. Acceso humanitario siempre ha sido difícil. Ahora ha implosionado. Los camiones diarios que cruzan a Gaza se han reducido de 193 de media en abril a menos de 76 en junio, menos de la mitad, y 84 durante las 2 primeras semanas de julio. Es imposible dar el apoyo que requieren las personas en Gaza con esta reducción en la ayuda humanitaria. Y esto no se produce por accidente.
La ayuda que entra por el norte no puede llegar al sur. La media de camiones que entran por Gran Saló, que es 14 al día. Antes de la guerra eran cientos al día. Ahora 14. No 40, 14. Prácticamente todo el mundo en Gaza depende de esta ayuda para sobrevivir. El 96% de la población de Gaza tiene una inseguridad alimentaria grave. Pueden decir lo que quieran, pero esto es un horror, es insostenible y tenemos que hacer todo lo que podamos para detenerlo por nuestra propia humanidad también. Desgraciadamente, las negociaciones para el alto del fuego y la liberación de los rehenes se están retrasando sin un resultado positivo a la vista. Ha sido esta declaración, este consejo del Tribunal de Justicia Internacional, y permítanme decir a la luz de este asesoramiento que hoy nos encontramos en una situación en la que el derecho internacional nunca ha estado tan lejos como la situación sobre el terreno. Una norma internacional ha sustituido el fracaso de la política. Pero por mucha que sea su legitimidad y su fuerza, las instituciones internacionales no están ahí para aplicar las normas, están ahí para indicar la ley, para crearla, pero esto no lo tienen que hacer los tribunales. Los tribunales se pronuncian, asesoran, dan una valiosísima orientación para la comunidad internacional, pero nunca hasta ahora la brecha entre la ley y la realidad nunca había sido tan amplia, esta brecha. Nunca hasta ahora lo que dice la ley y lo que sucede sobre el terreno habían estado tan separados. Y todo esto bajo el ojo vigilante de la comunidad internacional. Hoy no hay un alto el fuego, no hay ningún plan para Gaza, no se han revivido los establecimientos internacionales, siguen las operaciones militares en Gaza y se está convirtiendo en algo banal decir hoy, mañana, ayer, pasado mañana, que decenas o centenares de personas han muerto bajo las bombas y que no se ha liberado aún a los rehenes. Este territorio se ha transformado en un lugar apátrida. Es una movilización que hay en el Mediterráneo. Hay una guerra con Ucrania para todos contra todos, donde la violencia sustituirá la política. Nos congratula ver que el Banco Europeo de Inversiones apoyará a la autoridad palestina. Nos congratula ver que la presidenta de la Comisión ha presentado en su discurso al Parlamento un plan para apoyar a la autoridad palestina, para fomentar también sus reformas, pero tenemos que actuar rápidamente si queremos evitar toda una catástrofe este verano. Los Estados miembros apoyan nuestro trabajo y nuestros esfuerzos para organizar en la semana de la Asamblea General de la ONU otra reunión como la que celebramos el año pasado. Yo recuerdo en septiembre del año pasado, unas semanas antes del ataque terrorista de Hamás, estábamos hablando de la solución con dos estados y el día después, menuda ironía, un año después, una vez más, estaremos en Nueva York, nos reuniremos y tendremos que celebrar otra reunión para hablar del día de después. ¿Pero después de qué? Después de este ataque terrorista y unas 40.000 personas muertas en Gaza. Sí, la comunidad internacional tiene que despertarse y la Unión Europea tiene que hacer más esfuerzos para apoyar el proceso de paz, empezando con un alto el fuego, apoyo humanitario, liberación de los rehenes, perspectivas políticas para la solución con dos estados. Pero está claro
que el asesoramiento del Tribunal de Justicia Internacional indicando que la ocupación de Cisjordania es ilegal y que tiene que acabar y que Israel tiene que retirarse de estos territorios, ha recibido una respuesta inmediata del gobierno de Netanyahu diciendo no, esta es nuestra tierra, nos pertenece a nosotros. Ahora hay una lucha ahí en la historia, una interpretación de la historia y el derecho internacional. Y este es un momento crítico para todos nosotros, porque quizás la guerra se expandirá al Líbano, a Yemen, quizás lo peor esté todavía por venir en Gaza, así que vamos a seguir trabajando durante el verano para intentar avanzar todo lo que podamos para evitar una catástrofe mayor todavía. Gracias. Thank you. So we will take a few questions. Vamos a oír varias preguntas. No. Yes. It's you. Yes. Thank you for the floor. Dmitry Shkurko, National News Agency of Ukraine. Usted ha mencionado que los países de la Unión Europea que apoyan el plan de paz de Zelensky. ¿Cuál sería la intención de Zelensky de hacer un segundo plan de paz en otoño de este año? ¿Qué tipo de condiciones deberían mantenerse para invitar a Rusia a que participe? Y la segunda pregunta, por cómo entiendo la situación, el fondo de paz de Ucrania lleva menos de un año, pero no es pero algunos Estados miembros porque no pueden recibir ayudas de haber ayudado a Ucrania. O sea, ¿cree que puede haber una solución alternativa mediante negociaciones o de otra forma para permitir ese gasto? Yo estoy seguro de que el presidente Zelensky seguirá avanzando en las conversaciones de paz y habrá otra conferencia con la asistencia de Rusia. Sí, hemos dicho lo que hemos dicho en Suiza. Los siguientes pasos requieren la involucración, la participación de Rusia. Pero mire lo que dijo Putin en la visita del primer ministro Orbán en Moscú. Mírelo. Esas son las precondiciones de Putin. Pero desde luego tenemos que conseguir la paz a través de conversaciones diplomáticas, pero sobre cierta base. No sobre la base de lo que quiere Putin. En cuanto al Fondo de Paz Europeo, yo he perdido la esperanza de que se pueda desbloquear. Desde hace más de un año nos hemos pedido a Putin encontrar una solución, luego otra cosa, luego... Hoy hemos dicho esto es vergonzoso. No porque no seamos capaces de dar ayuda militar a Ucrania, porque ese dinero tiene que pagarse a los Estados miembros, porque los Estados miembros ya han dado esa ayuda militar y Ucrania lo ha recibido, pero los Estados miembros no han sido reembolsados. Y no se han reembolsado, pero lo que hicieron en el pasado tienen pocos incentivos para seguir así en el futuro. Entonces, no sé cómo se podrá resolver, pero hoy considero que es una situación vergonzosa. Jorge. Hello, Jorge Liboreiro with Euronews. Two questions for you, High Representative. The first one is you invoked this article on loyal cooperation between member states. Entre Estados miembros. Creo que Hungría ya ha infringido este artículo. Hay una infracción jurídica en sus actividades y en segundo lugar, aparte de este boicot o de la reunión Gimnish que usted acaba de explicar, han previsto otras medidas para garantizar
que la presidencia húngara siga interrumpiendo la unidad con su autodeclarada misión de paz? Bueno, primero, yo me refiero a utilizar el término boicotear una reunión formal, porque la reunión formal tendrá lugar. O sea, y Hungría estará presente, sea en Budapest, o sea en Bruselas, o sea en otro sitio. Por cierto, hubo propuestas de hacer la reunión en otros lugares, pero se rechazaron. Pero no se trata de un boicot en absoluto. Simplemente una reunión, en vez de celebrarse aquí, pues se hace allá. Pero la reunión tendrá lugar, como siempre, con plena participación de todos los Estados miembros, incluido el que asume la presidencia de turno. Esto es una medida simbólica, esto no es una decisión de un tribunal. Por cierto, es difícil una decisión del tribunal porque saben que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia en política exterior, o sea que esto es un artículo que tiene más un carácter, un cariz político. Para mí está claro lo que ha ocurrido, que ha habido una falta de cooperación leal. Noureddin. Mr. Borrell, Señor Borrell, en cuanto a la misión Rafa, ¿puede dar una aclaración sobre el debate con el presidente del Banco Europeo de Inversiones, el posible apoyo a la autoridad palestina? ¿Puede darnos más detalles sobre cuánto va a dar el Banco Europeo de Inversiones? Bueno, el Banco Europeo de Inversiones ha firmado un préstamo muy importante a la autoridad palestina que empezará a desembolsarse ahora en varios tramos, algo menos de 200 millones de euros. Pero es un préstamo que tendrá que ser devuelto, pero en condiciones muy ventajosas, y se empezará a desenvolver después. Luego el plan anunciado por la presidenta von der Leyen y también por los Estados miembros ha pedido más información de las cantidades pendientes procedentes de 2022 y 2023 de esos años de ejercicios presupuestarios. En cuanto a nuestra misión, nosotros estamos dispuestos, tenemos los recursos humanos para que están a la espera de ir. Situar nuestra gente en la frontera y controlar el paso de personas, porque se trata de controlar el paso de personas, entre ellos muchos heridos que esperan ser evacuados hacia Egipto. Pero yo no puedo mandar a los funcionarios de la Unión Europea sin saber qué van a hacer y con quién, y quién garantiza su seguridad. Y para eso hace falta, and for this I need an agreement between the Egyptians, the Palestinians and the Israelis. Los egipcios, los palestinos y los israelíes. I cannot go. And certainly yo no puedo ir y desde luego necesitamos, yo como parte del acuerdo con la autoridad palestina. Una aclaración. 8 países europeos enviaron una carta a usted, al señor Borrell, pidiendo a la Unión Europea reconsiderar su planteamiento con Siria. ¿Han debatido este tema? ¿Cuál fue la reacción de los Estados miembros? Debo decir que fue muy tarde. En la tarde sí escuchamos a esos Estados miembros representados por Austria y el trabajo continuará. Soy pragmático, pero no ingenuo. Sabemos lo que es el régimen sirio, que está muy cerca de Rusia y de Irán. Bueno, vamos a trabajar. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a trabajar que pueda beneficiar al pueblo sirio. Yes, hi. Thank you for the floor. This is Sí, gracias por darme la palabra. Tengo una pregunta. En la reunión con la señora Nadia Calviño, ¿nos puede dar más detalles? Y nos puede decir si la cuestión del nuevo eurobono para la defensa se ha planteado.
Gracias. Well, it's not the chair, the president of the European Investment Bank who No es will la take the decision presidenta del of Banco Europeo de Inversión la que toma la eurobonds. decisión emitir eurobonos. No, eso no se debatió porque no era ni el momento la emisión de deudas para la defensa. Esto es algo que es competencia de los Estados miembros, no es competencia del Banco Europeo de Inversión. And the last question to a lady, it's Camille Cerise. Merci. Camille Cerise-Gesson de l'Agence Europe. J'avais une question. Gracias. Tengo una pregunta. Dice usted que el derecho internacional y la verdad nunca han estado tan alejados. La realidad, disculpe, la realidad, no la verdad. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para reducir esta distancia que separa a ambos aspectos? Desgraciadamente, como sabe, tenemos toda una serie de divisiones, de puntos de vista distintos entre los Estados miembros y esto ya evidentemente no nos ayuda a ser un agente fundamental aquí, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que no es poco. Seguir dando ayuda humanitaria, seguir ejerciendo presión política sobre todo el mundo, sobre el gobierno israelí también, ver de cerca qué sanciones podemos aplicar. Ya se aplicaron algunas la semana pasada contra toda una serie de violence setters. Nada excluye que se puedan aplicar otros. Podemos seguir así. Y hay gente también que actúa o que está a punto de actuar. Tenemos que ver lo que dicen algunos ministros del gobierno de Netanyahu respecto a lo que hay que hacer en Cisjordania. O sea que, bueno, hay que aplicar sanciones de nuevo. Pues sí, si hay que hacerlo, lo haremos. Al mismo tiempo, sin duda, pedir sin cesar la liberación de los rehenes y ver si en la semana de la Asamblea General de la ONU en Nueva York podemos volver a hacer este año lo que hicimos el año pasado, al menos un gran encuentro de todos los agentes internacionales con una situación radicalmente distinta a la que teníamos hace un año, radicalmente distinta, pero hay que enfrentarse a ello y nosotros podemos actuar de catalizador para esta reunión, intentar conseguirlo. Francia, España quiere hacerlo en septiembre, la semana de la UNGA en Nueva York. Será el momento en que la Unión Europea y los socios árabes y americanos deben encontrar la oportunidad de trabajar juntos e invitar sin duda al gobierno israelí y palestino. Tenemos la iniciativa noruega. Este comité, somos diplomáticos, no nos queda otro recurso más que el arte de la palabra y de la acción, que bueno, tiene sus límites, pero se basa evidentemente en unos principios. Yo digo, el derecho internacional, la ley, nunca ha estado tan alejado de la realidad. Desgraciadamente. Concluimos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Y buenas vacaciones de verano. Información, análisis, diálogo y cooperación sobre multilateralismo entre Europa y América. eurolatinews.com.ar